Ponemos en un recipiente 300 gramos de harina, 2 cucharadas de fécula de maíz, 2,5 cucharaditas de polvo para hornear, 1/4 de cucharadita de bicarbonato y una pizca de sal. En un colador de punto fino cernimos todo esto dentro de un bowl. Nos ayudamos con una cuchara para deshacer los grumos. Cernimos media taza de cocoa en polvo y apartamos. Calentamos el horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. En un recipiente grande y hondo, vertemos 120 mililitros de aceite vegetal. Agregamos 50 gramos de azúcar de coco o azúcar mascabado. Mezclamos bien con un mezclador de globo y agregamos 150 gramos de azúcar blanca. Incorporamos bien. Vamos agregando poco a poco una taza y 1/3 de leche vegetal de su preferencia, intercalando con la mezcla de los ingredientes secos que tenemos en el bowl, mezclando muy bien cada vez que agregamos uno y otro. Mezclamos hasta que nos dé una consistencia suave al caer. Ponemos capacillos en un molde para cupcakes y vamos rellenando con nuestra mezcla hasta 3/4 de su capacidad. Damos unos golpecitos al molde para que se asiente la mezcla. Metemos al horno que ya lo tenemos precalentado y lo dejamos por 20 minutos. Sacamos del horno, dejamos enfriar un poco y así es como nos quedan estos deliciosos cupcakes de chocolate.